Este ejercicio de optimización de funciones en dos variables es el que está en el PPT que les envié, la diapositiva 17, perdón. Y dice, suponga que la producción de cierta mercancía requiere de X horas máquina e Y horas hombre, ambas en decenas de unidades. Eso es un detalle no menor. El costo de producción en cientos de dólares está dado por la función que pueden ver acá. Nos piden determinar el número de horas máquina y el número de horas hombre necesarias para producir la mercancía al costo mínimo. Y además nos piden calcular el costo mínimo. Bien. Detalles que hay que tener en consideración. Si nos piden el costo mínimo, debemos encontrar un mínimo local. Ese es un punto a considerar bastante importante. Y lo primero que se debe hacer en este tipo de ejercicios es encontrar la primera derivada y la segunda derivada. ¿Pero con respecto a qué? Primero, vamos a derivar la función con respecto a x. C de x y. Y luego tenemos que encontrar c de x. Derivar la función con respecto a x y la segunda derivada también con respecto a x. Entonces, lo primero, c de x sería, primer término, 3 por 2, 6x cuadrado, menos, derivamos con respecto a x, queda 6y, y el resto son dos valores constantes, por lo tanto, sus derivadas son 0. Luego, derivamos la función con respecto a y. Y sería, primer término se debe considerar una constante, por lo tanto su derivada es 0. Segundo término, su derivada con respecto a y sería menos 6x más 2y más la derivada de 500, que es una constante, 0. Luego, segunda derivada, c de x de x, y, derivamos nuevamente con respecto a x, 12x. Este término se considera constante, por lo tanto su derivada es 0. C de y de x, y, derivamos nuevamente la función con respecto a y. Este término se considera constante y la derivada será 2. Otra derivada importante que debemos determinar es c de x, y. De x, y. ¿Qué quiere decir eso? Que a c de x, que esta derivada de acá, la vamos a derivar con respecto a y. Y si derivamos esta función con respecto a y, el 6x cuadrado se considera constante y la derivada de menos 6y corresponde a menos 6. Ahora, analizamos las segundas derivadas y nos damos cuenta de algunos detalles. Por ejemplo, este término queda en función de x. Eso nos obliga a sacar primero los puntos críticos antes de analizar los deltas. Entonces, este que fue el primer paso de sacar la primera y segunda derivada, ahora hacemos el segundo paso.